Capítulo 8. Thibault Smith. Y hacia 1890, hizo su aparición un joven, Thibault Smith, que dio la explicación de por qué el ganado vacuno del norte, cuando es trasladado al sur, enferma y muere a consecuencia de la fiebre de Texas, y de por qué el ganado vacuno del sur, aun estando sano, acarrea al norte una muerte misteriosa para el que está en la región. Thibault Smith, 31 de julio 1859, 10 de diciembre 1934. Thibault Smith redactó en 1893 un informe claro y preciso resolviendo el enigma, informe que no llegó a conocimiento del gran público y que se encuentra agotado, pero que sugirió una idea al fanfarrón David Bruce, insinuó cosas a Patrick Mason, hizo pensar a Grassi, el brillante e indignado italiano, inspiró confianza al norteamericano Walter Reed y a los oficiales y soldados que rehusaron pagas extraordinarias por haberse prestado a ser mártires de la investigación. 2. Al ingresar en la Escuela de Medicina de Albany, no encontró entre los doctores de la facultad interés alguno por los bacilos. Estos seres no habían sido aún tomados como blanco de los tiros curativos de la profesión médica, no se daba curso alguno de bacteriología, y por aquel entonces sucedía lo mismo en todas las escuelas de medicina de los Estados Unidos, mas, a pesar de todo, Thibault Smith quería hacer ciencia, y sin tomar parte de las alegres borracheras y obscenidades científicas de los estudiantes de medicina de tipo corriente, se consolaba estudiando al microscopio las entrañas de los gatos. En el primer trabajo científico que publicó acerca de ciertas peculiaridades anatómicas de las tripas de los gatos, hizo observaciones muy perspicaces, que fueron sus primeras armas como investigador. Smith comenzó a dar caza a los microbios en el cuartito iluminado por una buhardilla, en el desván de un edificio oficial, pero como era eso precisamente lo que estaba deseando, dio comienzo a la tarea como si hubiera nacido con un jeringuilla en la mano y un hilo de platino en la boca. En un espacio de tiempo notablemente corto aprendió solo todo lo que era preciso, y empezó a hacer descubrimientos prudentes. Inventó una vacuna de una especie nueva y curiosa, que no contenía bacilos, sino sus componentes proteínicos filtrados. 3. En todo el país reinaba gran excitación. Entre los ganaderos del norte y los del sur había malas relaciones. En los centros de contratación de Nueva York, se desencadenó el pánico cuando empezaron a morir por centenares las cabezas de ganado embarcado en los trenes con destino a los mataderos del este. Había que hacer algo. Los distinguidos doctores del Consejo Metropolitano de Sanidad se pusieron a trabajar para buscar el microbio causante de la epidemia, y entre tanto, unos cuantos viejos ganaderos del oeste, gente avesada, tenían su teoría, lo que podríamos llamar una conseja, nacida entre el humo de sus pipas, de sus conversaciones lamentando las desastrosas pérdidas de ganado. Decían que la fiebre de Texas era producida por un insecto que vivía sobre las vacas, chupándoles la sangre, la garrapata. Los sabios doctores del Consejo Metropolitano y todos los distinguidos veterinarios de las distintas estaciones experimentales del estado se rieron. Las garrapatas causantes de una enfermedad. Que un insecto motivase una enfermedad. Nunca se había oído cosa semejante. Era anticientífico, era estúpido. Gamgee, una autoridad respetable, dictaminó, un poco de reflexión convencerá a cualquiera de lo absurdo de la idea. Este Gamgee llevaba ya tiempo estudiando la fiebre de Texas, y nunca había hecho mención de las garrapatas. Los hombres de ciencia de todos los estados abrieron gravemente los vientres de las vacas muertas y encontraron bacilos, pero no vieron ni una sola garrapata. 4. En 1888, el Dr. Salmón dedicó a Smith, con Kilbourne como ayudante y Alexander, a trabajar sobre la fiebre de Texas, sin decirle nada acerca de las garrapatas. La única recomendación que le hizo fue: hay que descubrir el microbio. Como material de investigación solo dispusieron aquel año de los vasos e hígados de 4 vacas muertas de fiebre de Texas, que llegaron a la buhardilla al laboratorio caliente como un horno, procedentes de Virginia y Maryland, y acondicionados con hielo en unos recipientes. Thibault Smith poseía lo que faltaba a todos aquellos doctores ofuscados y veterinarios fracasados: sentido común. Enfocó el microscopio sobre diversos trozos del primer ejemplar de vaso, y descubrió muchos microbios, un verdadero parque zoológico, pero al olfatear aquel vaso arrugó la nariz, olía mal, estaba echado a perder. Sin pérdida de momento envió telegramas a los ganaderos,
recomendándoles extrajeran las entrañas a los animales inmediatamente después de morir, y que, acondicionadas con hielo, las remitieran al laboratorio por la vía más rápida. Así lo hicieron, y en el primer vaso que examinó no encontró microbio alguno, y sí únicamente una gran cantidad de glóbulos rojos misteriosamente destruidos. Aún era joven, sarcástico y se impacientaba con los investigadores incapaces de meditar detenidamente. Un sujeto llamado Billings pretendía haber identificado un bacilo de sobra conocido, con la causa de la fiebre de Texas, bacilo que se encontraba en todas las partes de una vaca muerta y en todos los rincones de las granjas, incluso en los montones de estiércol. Se dio cuenta de que no conducía a nada permanecer en el laboratorio, aunque dispusiese de todos los conejillos de indias imaginables y de una colección de jeringuillas para dedicarse simplemente a examinar vasos e hígados de vacas más o menos corrompidos. Como era un verdadero experimentador, tenía que estudiar la enfermedad en vivo, ir a los sitios donde las vacas se agitaban con las últimas convulsiones, en una palabra, tenía que seguir a la naturaleza. Empezaba a hacer sus preparativos para el verano de 1889, cuando un día le habló Kilbourne de la ridícula teoría de las garrapatas elaborada por los ganaderos. Instantáneamente estuvo alerta, y pensó, los ganaderos, los que se quedan sin vacas, los que están más en contacto con la fiebre de Texas piensan eso. Aunque Thibault Smith había nacido en la ciudad, le agradaba el olor del heno cortado y contemplar los pardos surcos de los campos recién arados. En las sentencias entrecortadas de los labradores acerca de las cosechas o del tiempo veía cierta sabiduría. Conocía la maravillosa escritura abreviada de las matemáticas, cosa que ignoraban los rústicos. Se encontraba a sus anchas entre los microscopios, tubos y aparatos de los relucientes laboratorios. En pocas palabras, estaba saturado de la presuntuosa sabiduría que se ríe de los dichos del vulgo, que se burla frecuentemente de las perogrulladas aldeanas. Pero a pesar de toda su ciencia, cosa extraña tratándose de un hombre como Smith, no confundía los hermosos edificios y los aparatos complicados con la facultad de discurrir. Parecía que siempre desconfiaba de lo que leía en los libros o veía en los tubos de ensayo. Comprendía que el patán más tosco tenía profunda razón cuando, quitándose la pipa de entre los dientes ni muy limpios, gruñía: marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a marzo florido y hermoso. Escuchó el relato de Kilbourne acerca de la teoría de las garrapatas, estúpida al parecer, y se enteró, además, de que los ganaderos del oeste estaban de acuerdo en que los causantes de la enfermedad eran esos bichos. Bueno, musitó Smith, esas gentes están seguramente libres de toda influencia extraña que pueda corromperles las ideas, apestan a ternera y a vaca, son, podríamos decir, una continuación de los mismos animales y los únicos que permanecen en vela sabiendo que la espantosa enfermedad transforma en agua la sangre del ganado, privando del pan a sus propios hijos. Y aquellas gentes llenas de experiencia que se veían obligadas a enterrar a las reses, decían a coro: donde no hay garrapatas no hay fiebre de Texas. Thibault Smith decidió ir en busca de los ganaderos y observar la enfermedad lo más cerca posible, tal como la veía aquella gente. Se presentaba la ocasión de una nueva clase de caza de microbios, siguiendo los pasos a la naturaleza para intentar modificarla poniendo en juego los recursos cada vez más calurosos. Auxiliado por Kilbourne, mandó construir un laboratorio al aire libre, no encerrado en 4 paredes, sino bajo el cielo ardiente. Las salas de aquel refugio de la ciencia eran simplemente 5 o 6 campos cercados y polvorientos. El 27 de junio de 1899 fueron desembarcadas de un vaporcito 7 vacas algo flacas, pero perfectamente sanas, procedentes de los ranchos de la Carolina del Norte, corazón de la región invadida por la fiebre de Texas, en donde moría todo el ganado que se enviaba. Las 7 vacas estaban plagadas de garrapatas de todos los tamaños, tan pequeñas algunas, que había que recurrir a la lente de aumento para descubrirlas, magníficas hembras otras, de 1,5 centímetros de largo, repletas de la sangre chupada a sus pacientes anfitriones. Smith y Kilbourne metieron 4 de esas vacas del sur plagadas de garrapatas, en el cercado número 1, poniéndoles como compañía 6 vacas sanas del norte, pensando: las garrapatas invadirán bien pronto el ganado del norte, animales que nunca han estado cerca de la fiebre de Texas, pero que tienen susceptibilidad para la enfermedad, y veremos lo que ocurre. Y ahora, vamos a hacer la prueba para ver si son, efectivamente, las garrapatas las que tienen la culpa. Y Thibault Smith realizó la primera prueba,
llamémosle experimento si queremos, que podía habérsele ocurrido a cualquier ganadero medianamente listo, de no haber estado demasiado preocupado para llevarlo a cabo. Fue un experimento que todos los demás hombres de ciencia norteamericanos consideraron como una cosa estúpida. Se dedicó, con Kilbourne, a quitar a dedo todas las garrapatas que traían las otras vacas del sur. Al atardecer de aquel día no encontraban ya una sola garrapata en las 3 vacas de la Carolina del Norte, a las que encerraron en el cercado número 2, con 4 animales sanos del norte. Estos animales norteños, perfectamente susceptibles al ataque de la fatal fiebre de Texas, se mezclarán con los del sur, comerán de la misma hierba, beberán la misma agua, olfatearán las deyecciones de las vacas de la Carolina del Norte, pero no cogerán garrapatas. Esperemos ahora a ver si son las garrapatas las que tienen la culpa, reflexionaba Smith. Julio y agosto fueron 2 meses de espera, ansiosa pero calurosa. Smith, auxiliado por un entomólogo del gobierno, llamado Cooper Curtis, se dedicó a estudiar prolijamente la vida y costumbres de las garrapatas. Descubrieron que las jóvenes, dotadas de 6 patas, trepaban por las patas de las vacas, se adherían a la piel, empezaban a chupar sangre, mudaban la epidermis, adquirían orgullosamente 2 patas más y volvían a cambiar la piel. Se enteraron también de que las hembras adultas, provistas de 8 patas, se cazaban sobre los lomos de las vacas, cada una con un macho de menor tamaño, se daban después grandes banquetes de sangre, desarrollándose hasta alcanzar la madurez, y finalmente, se desprendían de las vacas y ponían en el suelo 2000 o más huevos. Es decir, que apenas transcurridos 20 días después de haber trepado por las patas de las vacas, había terminado su misión en este mundo, y encogiéndose, morían, mientras que en cada uno de los 2000 huevecillos empezaban a suceder cosas extrañas. Smith visitaba a diario su laboratorio al aire libre, que estaba al cuidado de Kilbourne, el futuro vendedor de artículos de ferretería. Recorría el cercado número 1. Para ver si el ganado del norte había sido invadido ya por las garrapatas, si tenía fiebre, la cabeza colgante, etc. Iba después al cercado número 2 para quitar unas cuantas garrapatas más a las vacas del sur, pues siempre estaban apareciendo nuevos ejemplares procedentes, sin duda, de las que el primer día eran demasiado pequeñas para ser vistas. Asegurarse de que aquellas 3 vacas permanecían limpias de garrapatas era una preocupación agotadora. A decir verdad, fue un compás de espera sudoroso y poco interesante, hasta que llegó un día, pasado el 15 de agosto, en que empezó a tener garrapatas la primera vaca norteña, y poco después arqueaba el lomo y se negaba a comer. Aparecieron las garrapatas en los demás animales del norte, ardían en fiebre. La sangre se les transformó en agua y presentaban un triste aspecto, con las costillas salientes y los flancos hundidos, plagados de insectos. En el cercado número 2, en cambio, donde no había garrapatas, las vacas del norte permanecían tan sanas como sus congéneres de la Carolina del Norte. En los animales norteños del cercado número 1 aumentaba la fiebre por días, y murieron uno a uno. Las cuadras estaban enrojecidas por la sangre derramada durante las disecciones, era un interminable ir y venir, de los animales muertos al microscopio de la buhardilla, y hasta el mismo Alexander, presintiendo vagamente cosas sensacionales, se dignó poner mayor actividad en sus funciones. Al examinar Smith la sangre aguada de las vacas muertas, reflexionaba así. El microbio desconocido de la fiebre de Texas ataca a la sangre, parece como si algo se introdujera en los glóbulos rojos, haciéndolos reventar. Dentro de los glóbulos rojos es donde tengo que buscar el microbio. Aunque Smith desconfiaba de los informes de los pretendidos expertos del microscopio, con este aparato en la mano era un excelente observador, y dirigiendo las lentes más potentes a la sangre de la primera vaca fallecida, vio en la primera preparación, que examinó unos curiosos espacios piriformes, recortados con los discos macizos de los glóbulos rojos, que de momento parecían simples agujeros, pero enfocando una y otra vez y examinando una docena de preparaciones, observó que los agujeros se convertían en seres vivientes, piriformes, que asimismo encontró en la sangre de todas las vacas muertas de fiebre de Texas, y siempre dentro de los glóbulos, convirtiendo la sangre en agua, pero nunca en la sangre de las vacas sanas del norte. Tal vez sea el microbio de la fiebre de Texas, murmuró, pero, a semejanza de un buen aldeano, se cuidó muy bien de sacar conclusiones precipitadas. Necesitaba examinar la sangre de 100 vacas, enfermas y sanas, necesitaba examinar millones de glóbulos sanguíneos antes de estar seguro. Para entonces había pasado ya lo más caluroso del verano,
Había llegado septiembre y las 4 vacas del norte seguían pastando y engordando en el cercado número 2. Libres de las garrapatas. Smith murmuró: ahora vamos a ver si las culpables son las garrapatas. Y eligiendo 2 de los animales del norte, los encerró en el cercado número 1, donde habían muerto tantas vacas, y pocas semanas después, unos bichos pardos trepaban por las patas de los nuevos inquilinos. Pasados unos 15 días, murió una de las vacas, y la otra fue atacada por la fiebre de Texas. Pero jamás se vio otro hombre igual, que necesitase más experimentos para convencerse de algo que quisiera creer. Había de estar completamente seguro y le quedaba por realizar otra sencilla prueba, otro experimento, si así podemos llamarlo. Hizo venir de los campos fatales de la Carolina del Norte grandes cubos de hierba plagada de garrapatas trepadoras, sedientas de sangre de vacas, cubos que llevó al cercado número 3. En donde jamás había habido ganado del sur ni sus parásitos chupadores, y corriéndolo en todas direcciones lo fue sembrando de garrapatas, de aquella semilla posiblemente fatal. Seguidamente, Kilbourne condujo a este campo 4 vacas del norte, y pocas semanas después, la sangre de estos animales se aguó, murió uno de ellos, y 2 de los 3 restantes sufrieron ataques graves de fiebre de Texas, pero salieron adelante. De la manera que queda relatada, Diebold Smith descubrió, el primero entre todos los cazadores de microbios, el camino exacto seguido por un asesino invisible para pasar de un animal a otro. En el campo donde había vacas del sur y garrapatas, el ganado norteño moría de fiebre de Texas. En el cercado donde había ganado del sur sin garrapatas, las vacas del norte engordaban y no sufrían mal alguno. En el cercado donde no había ganado del sur, y si solo garrapatas, las vacas norteñas sucumbían también, víctimas de la fiebre de Texas. Tenían que ser las garrapatas. Con experimentos de esta índole, tan simples, pero cuidadosamente realizados e interminables, demostró Diebold Smith a los rancheros del oeste que habían observado un hecho de la naturaleza, nuevo y de gran importancia, puesto de relieve por el partiendo de la agudeza del bulbo, de la misma manera que la invención anónima de la rueda fue tomada de la inventiva popular y aprovechada en los zumbadores dínamos modernos. ¿Cómo se las arreglan esos bichos para transmitir la enfermedad de una vaca del sur a otra del norte?, se preguntaba Smith. Sabemos ahora que el ciclo vital de la garrapata se desarrolla en una misma vaca, puesto que no vuelan de una vaca a otra, como las moscas. La pregunta era espinosa y demasiado sutil para la tosca ciencia de los rancheros, y Smith se propuso desentrañar la cuestión. Tomó millares de las garrapatas traídas en cubos de la Carolina del Norte y las mezcló con heno, que dio a comer a una vaca norteña susceptible, encerrada con todo cuidado en un establo especial, pero no sucedió nada. La vaca parecía disfrutar con el nuevo régimen alimenticio, y hasta engordó. En vista de ello, ensayó dar a beber a otra vaca una sopa de garrapatas aplastadas, pero el animal pareció disfrutar también con tan extraño plan de comida, y aún prosperó. El asunto no se esclarecía. Las vacas, aparentemente, no se contagiaban comiendo los microbios, y esto, que le tuvo perplejo durante algún tiempo, y otras cuestiones enfadosas, no le dejaban conciliar el sueño. ¿Por qué habían de transcurrir 30 días o más después de la entrada en un cercado de las vacas del sur, plagadas de garrapatas, para que este cercado se convirtiera en peligro? También los ganaderos conocían este detalle. Sabían que podían mezclar vacas del sur recién llegadas con vacas del norte, y mantenerlas juntas 20 días o cosa así, y que si entonces separaban las vacas del norte no cogían estas la fiebre de Texas, pero que si las dejaban unos cuantos días más, la epidemia fatal hacía su aparición entre las vacas del norte, aunque se hubiesen llevado previamente el ganado del sur. Y un día del verano de 1890, cada una de las piezas de este rompecabezas encontró su lugar adecuado, merced a un accidente fortuito y de los más extraño. Poco faltó para que la solución no aplastase a Smith. Estaba saltando a la vista, se le vino encima cuando estaba ocupado en otras cosas. En aquellos días realizaba toda suerte de experimentos, sangraba fuertemente a las vacas del norte, con el fin de producirles anemia, para tener la seguridad de que aquellos curiosos objetos piriformes que había descubierto en los glóbulos de la sangre del ganado atacado por la fiebre de Texas, eran realmente microbios y no meras alteraciones de la sangre producidas por la anemia. Entonces es cuando ocurrió el feliz accidente. Un día se preguntó: si yo tomo garrapatas jóvenes y sanas, incubadas en el laboratorio,
garrapatas que nunca han vivido sobre el ganado o en campos infectados, las pongo en una vaca norteña y dejo que se atraquen de sangre hasta la saciedad. ¿Podrán estas garrapatas extraer a la vaca sangre suficiente para producirle anemia? Esta pregunta que se hacía Smith no tenía finalidad. Sus pensamientos parecían estar a 1000 leguas de la fiebre de Texas, pero, no obstante, hizo la prueba. Eligió una novilla gorda, la puso en un pesebre y día tras día fue depositando en ella centenares de garrapatas jóvenes, sujetando al animal mientras las sabandijas se ocultaban debajo del pelo para agarrarse fuertemente a la piel. Día tras día, mientras las garrapatas seguían banqueteando, hacía pequeñas incisiones en la piel de la novilla para extraer unas gotas de sangre y ver si la anemia hacía progresos, cuando una mañana, como de costumbre, se acercó al pesebre y al poner la mano sobre la novilla notó que estaba muy caliente, sospechosamente caliente. Tenía la cabeza baja y no quería comer. La sangre, que antes brotaba de las incisiones espesa, abundante y roja, corría ahora aguada y oscura. Thibault Smith se apresuró a volver a su guardilla llevando muestras de aquella sangre, que examinadas al microscopio le dejaron ver los glóbulos rojos rotos, picudos, destruidos, en lugar de aparecer sanos y redondos, con los bordes suaves como una moneda desgastada. Y dentro de aquellas células rotas, allí estaban los microbios piriformes. Tal era la realidad, más extraña que un sueño, porque aquellos microbios tenían que haber venido de la Carolina del Norte dentro de las garrapatas adultas, haber pasado de estas a los huevos puestos entre los platos de cristal, haber sobrevivido en las garrapatas jóvenes incubadas a partir de esos huevos y, para final, haber sido inyectados, dispuestos a matar, en aquella novilla. En un instante quedaron completamente dilucidados para Thibault Smith todos aquellos misteriosos problemas. El asesino de las vacas norteñas no era la garrapata adulta repleta de sangre, sino su hija, la garrapatita. Este bicho de 8 o 10 días era el portador del asesino. Entonces comprendió por qué tardan tanto tiempo los campos en hacerse peligrosos. Desde los lomos de las vacas del sur tenían que caer al suelo las garrapatas madres, que necesitaban unos cuantos días para poner los huevos que requerían un periodo de incubación de 20 días o más. Las garrapatas tenían que andar por el campo hasta encontrar una pata de vaca por donde trepar. Y todo ello exigía muchos días, semanas más bien. Nunca ha tenido solución más sencilla un problema que, a no ser por una rara casualidad, habría quedado tal vez sin resolver. Tan pronto como Thibault Smith pudo incubar varios millares de garrapatas en su laboratorio, procedió a confirmar su maravilloso descubrimiento, consiguiéndolo con una absoluta claridad, porque todo el ganado norteño, atacado por los regimientos de garrapatas incubadas, fue víctima de la fiebre de Texas. Cuando pasó el verano de 1890 y vinieron los primeros fríos, instaló una estufa de carbón en un establo, e incubó garrapatas en un local templado, que depositó con todo cuidado sobre los lomos de una vaca que pasó a ocupar el establo con calefacción, haciendo la estufa las veces de sol. Fomentó el desarrollo de las garrapatas y la vaca contrajo la fiebre de Texas en pleno invierno, cosa que nunca sucede en el estado natural. Durante 2 veranos más, Smith y Kilbourne descubrieron hechos curiosos relacionados con la inmunidad. Vieron terneras norteñas con ataques benignos de fiebre de Texas, un par de ellas en el verano, a lo sumo, y que al siguiente año, más o menos crecidas, pastaban cuidadosamente en campos que resultaban mortales para las vacas del norte no inmunizadas. De este modo se explicaron por qué el ganado del sur no es víctima de la fiebre de Texas. Esta cruel enfermedad existía en el sur, en los sitios donde hay garrapatas, que están en todas partes. Las garrapatas estaban continuamente picando a las vacas del sur e inoculándoles los fatales microbios piriformes, que no les afectaban, porque los ataques benignos que habían tenido cuando eran terneras las habían hecho inmunes. Finalmente, después de 4 veranos sofocantes, pero llenos de éxito, Thibault Smith se dispuso, en 1893, a contestar a todas las intrincadas cuestiones que puede transmitir una enfermedad. Exterminando ese insecto, bañando el ganado en soluciones antisépticas, para matar las garrapatas y manteniéndolo en campos limpios de estos bichos, desaparecerá de la tierra la fiebre de Texas. Actualmente el ganado es bañado en soluciones antisépticas, y la fiebre de Texas, que era una amenaza para los millones de cabezas de ganado vacuno de Norteamérica, no es ya una cuestión que preocupe.